¿Qué es lo que busca una persona que decide hacer el camino? Hoy te traigo a una mujer que en algún punto de su vida decidió salir a caminar. ¿Y por qué te la traigo a ella? Porque me la encontré en mi camino. Bienvenida, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias. Pues muy contenta, siempre que sea recordar el camino, súper contenta. Qué guay. Sí, sí, la verdad es que me apetece un montón esta charla porque a mí también me encanta hablar del Camino de Santiago. La primera pregunta justo que te quería hacer es ¿qué buscabas tú en el Camino de Santiago cuando decidiste salir a caminar? La verdad que como casi todas las actuaciones que yo hago en mi vida fue algo como muy espontáneo. Yo inicié el camino de Santiago acompañada con mi amiga Raquel y me acuerdo que fue en un agosto, yo creo que empezamos en el 2011, que ella se fue de vacaciones a Santiago y de repente me llama y me dice, tía, tenemos que hacer el camino. Ajá. Y le digo, bueno, pues, ¿para cuándo hacemos la mochila? O sea, fue como, ya está, ¿sabes? A mí ella me proponía algo y además eso, una cosa como el Camino de Santiago, dije, pues para adelante. Qué Y ese guay. mismo año, en octubre, claro, yo soy de la Rioja, o sea, convives con el camino te pilla cerca, es algo como que tienes mucho contacto y a la vez es muy desconocido, ¿sabes? Porque yo he andado 1000 veces por la calle de Logroño y nunca te habías fijado ni en las conchas, ni en las flechas, ni en el camino, ni en nada, hasta que no Ujú. eres parte de él. Ujú. Entonces cogimos una mochila, empezamos con un fin de semana y nos presentamos en Roncesvalles, que es desde donde lo iniciamos. ¿Empezaste ese mismo año cuando te dijo tu amiga de... Sí, 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 dicho y hecho. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que lo Dos dijisteis y meses, empezaste? Vale. 2 meses. Yo creo que fue agosto que ya estaba de vacaciones allí en Santiago. Yo creo que le invadió ese espíritu de emoción que tienen los peregrinos cuando llegan y Sí. dijo, esta sensación, esta emoción, quiero sentirla yo también. Qué guay. En ese transcurso de esos 2 meses hasta que empezaste el camino, ¿tenías alguna duda, algún miedo? ¿Qué se te pasaba por la mente cuando pensabas en el camino? Pues es que siempre hay muchas dudas en tema de organización, logística. El voy a ser capaz de seguirlo, ¿sabes? ¿Cómo voy a llegar? Porque además yo me acuerdo que nosotras, pues lo mismo que la decisión fue muy espontánea, tampoco preparábamos nada. O sea, nosotros fuimos de Logroño a Pamplona en autobús. Y ya Ujú. en nada más subir al autobús coincidimos con un grupo de peregrinos también que iniciaban el Sí. camino de Vilafranca del Penedés, porque además ellos han sido nuestros compañeros también del camino desde ese primer instante. Y ellos empezaron a decirnos, ¿tenéis el autobús a Pamplona, a Roncesvalles? Y nosotras, no. ¿Y el albergue cogido? Y nosotras, no. Y era como todo el mundo, ¿pero dónde vais? Así sin preparar, no vais a encontrar nada. Y nosotros llegamos a Pamplona, había autobús, llegamos a Roncesvalles, ya había sitio en el albergue. Evidentemente, el camino está súper bien guiado y si no siempre tienes gente que te va indicando, oye, por ahí no es, vente por aquí, o siempre tienes alguien que te acompaña. Y es luego, una vez que entras en las rutas, como todo muy, muy fácil. Ujú. Pero si tienes esas dudas de por dónde empiezo, voy a ser capaz también, ¿sabes? Porque al final tú en tu día a día, por mucho que hagas una excursión con amigos, dices, te puedes enfrentar un fin de semana a 20, 30 kilómetros y aquí estás hablando de que te planteas hacer un esfuerzo todos los días y con el añadido del peso de la Eso, la mochila. mochila. Sí. Entonces, ¿tus dudas eran más bien a nivel físico o también a nivel mental o no sé, a nivel interno? Al principio no tenía, ¿sabes? A nivel interno, yo creo que es cuando vas metiéndote en el camino, es cuando ya la espiritualidad, digamos, te va envolviendo, ¿sabes? Cuando vas enfrentándote a etapas tú sola y vas pensando y dices, joder, es que esto es... Sí, sí, sí. Pero ya te digo, al principio fue como todo muy, muy espontáneo, muy de, bueno, nos parece divertido porque a mi amiga y a mí nos encanta la montaña, nos encanta andar, entonces dices, bueno, pues tener esa ruta marcada, un objetivo, el conocer gente, o sea, es como...
Vale. Todos añadidos positivos que nos apetecía disfrutar. Qué guay. Para poner un poco en contexto, Sí. ¿qué camino decidiste hacer tú y cómo Mm. decidiste hacer tu camino? Nosotros hicimos el francés, ¿Vale? Roncesvalles, hasta Santiago. Bueno, es que está marcada, o sea, nosotros llevábamos todos la guía no sé, en internet teníamos un mapa donde nos iba marcando las ciudades por las que tienes que pasar, dónde paras y demás. Pero bueno, en principio decimos ese que es como el que más apoyo e infraestructuras tiene para facilitártelo, claro. Porque luego te Sí. vas encontrando a gente que de repente te decía, yo he salido de mi pueblo en Barcelona y dices, y hasta que has llegado al camino, ¿sabes? Porque dices, Roncesvalles, vale, luego todos los pueblitos tienen alojamientos para acogerte, pero si tú sales de tu casa, que es lo que hace mucha gente, dices, luego tienes que ir pensando dónde duermo, qué ruta sigo, por dónde voy, o sea, dices, yo soy valiente, pero es que hay gente que es infinitamente más valiente, ¿no? Sí, sí, o sea, es que hay mil historias. Yo recuerdo también que me encontré como por allá en León a una mujer que era de aquí, yo también soy de Barcelona, Igualada, y una mujer que venía del Arboç, pero Sí. su camino lo empezó en Montserrat y yo me la encontré en León y tenía 75 años. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué has hecho hasta llegar aquí? O sea, muy fuerte. Es que hay historias para, vamos, muchos caminos, ¿no? Y muchos tipos de Sí. caminos. Mm. Escuchar es fácil, pero actuar es lo que realmente cambia vidas. Te propongo un reto. Reenvíale este episodio a alguien de confianza y compártele lo que más te haya gustado, alguna reflexión que hayas tenido y también está permitido decirle, pues mira, es que aquí, Vero, pues es que no me ha gustado nada, ¿sabes? Puedes hacerlo si así lo sientes. Comenta el episodio, te prometo que contesto todos los comentarios. Y si quieres escuchar el audio, vete a la plataforma, valórala con 5 estrellas y dale a seguir. Te lo voy a agradecer un montón y la persona a la que le compartas el episodio estoy segura de que también. Y ahora vamos a crear posibilidades, a seguir con el episodio, pero sobre todo aquello que estés escuchando y que sientas que es para ti, atrévete a ponerlo en práctica. Es una locura. Yo siempre recuerdo en Santo Domingo de la Calzada que coincidimos con una pareja que también creo que eran de Barcelona, que la chica nos chocaba mucho porque iba muy tapada, y siempre llevaba como la cara, el escote tapado y era agosto, que todo el mundo teníamos muchísima calor. Y en Santo Domingo hicimos una comida grupal y nos contaron que es que ellos se casaban en Santiago, cuando llegaba, después de finalizar todo el camino Sí. juntos, se iban a casar en que tenían eso, capilla acogida, tal, Ah, la ceremonia y que iba toda la familia a acompañarlos y yo decía, buah, es que es, o sea, lo que se plantea cualquier novia o cualquier novio qué 100 meses fuerte. antes de su boda es hacer el camino de Santiago, ¿no? Y decías, tío, qué fuerte. Qué Hacía fuerte. falta. Sí, sí. Vale, entonces tú decidiste hacer con tu amiga el francés, que es de Roncesvalles, la parte de España, porque empieza, ¿no? En Sí, Saint-Jean-Pied-de-Port. Yo esa tampoco la sí. hice. Yo la hice años después con unos Sí. amigos y me apetecía hacerla, además fue una total y absoluta locura porque nos tuvieron que rescatar en Ah, mitad del sí. Pirineo, sí. Ah, es que dicen que es la más dura esa. Yo por eso no la hice. Yo empecé en España en Roncesvalles porque decían que era tan durísima que digo, guau, yo aquí ya. ¿Qué os pasó? Pues es que nosotros la empezamos a mediodía porque salimos por la mañana a Pamplona, Roncesvalles, Roncesvalles coges una furgoneta que te lleva a San Jan. Y iniciamos el camino yo creo que a las 12 del mediodía, a la 1, o sea, ya a la hora casi en la que normalmente estás llegando. Ujú. Y íbamos con el tiempo un poco apurado, pero éramos un grupo además que tampoco nos conocíamos mucho, iban unos amigos de Cantabria y adoptamos a una chica italiana. Y vamos hablando tan emocionados que nos despistamos, dejamos de seguir las flechas, o sea, y nos encontramos a un ganadero que nos dijo, estáis yendo para Francia, pero estáis a las 7 de la tarde a unos 13 kilómetros o así
de Roncesvalles, que es donde teníamos que dormir. Y al final el hombre se apiadó de nosotros, nos acercó hasta Orbaizeta, que está cerquita, Sí. y nos llevó en coche y de ahí ya corriendo, porque claro, el albergue de Roncesvalles lo cierran a las 9:30, 9:30, y dije, te quedas a dormir ahí a la intemperie. Y entonces tuvimos que ir corriendo los 6 últimos kilómetros, porque nos dejó a unos 6 kilómetros así, y llegamos al albergue, pero vamos, y la gente nos mira y decía, pero si el camino está por ahí arriba, ¿por qué vosotros venís por allí? Bueno, Nos hemos perdido y casi salimos, vamos, en las noticias. qué fuerte. Vale, hiciste ese y que son al final como unos 800 kilómetros en total, desde Sí. Roncesvalles a Santiago. ¿Y cómo decidiste hacerlo tú, el camino? Hay gente que decide hacerlo seguido, a tramos. ¿Cómo decidiste hacerlo tú? A tramos. O Ujú. sea, nosotras empezamos desde Roncesvalles y cogimos un fin de semana, por eso, porque por la facilidad que nosotras teníamos de llegar a cualquier punto, dijimos, bueno, primer contacto. Hicimos Roncesvalles hasta Puente la Reina, fíjate tú que es que son tres días, creo que son, y ya nos enganchamos. Coincidimos con los chicos de Vilafranca, luego conocimos a otros chicos de Cádiz, que nos unimos todos en Logroño, cuando Sí. ellos andaban una semana y cuando llegaron ellos a Logroño coincidimos todos allí. Bueno, eso fue una locura, la calle Laurel nos envolvió a todos y ya quedamos para el resto de años ir coincidiendo una semanita Ujú. y ir avanzando hacia el Camino de Santiago. Entonces nosotras durante ese año completamos las etapas que quedaban hasta Logroño, que son dos también, 2 o 3, y ya al año siguiente salimos todos juntos desde Logroño hasta Burgos, al año siguiente Burgos hasta León, y ya ahí es donde el grupo se dispersó un poquito. Y ya Vale. por motivos de tiempo y demás, pues hubo un grupo que finalizó hasta Santiago un año y yo me quedé la última, digamos, que ahí es donde llega, porque nosotras nos conocimos un año en el que yo terminé el camino y yo iba sola, porque tenía Sí. como esa espinita, dejé pasar un tiempo y decía, yo no llega, me hacía muchísima ilusión, ¿sabes? También el vivir esa parte del Camino de Santiago ya más días, porque yo la última etapa que me quedaba desde la Villafranca del Bierzo Mm. hasta Santiago, que son unos 9, 10 días, dije, pues ya me voy yo sola. Guau. Empezaste el camino, dices, en 2011 Sí, y lo fíjate, acabaste en 2019 porque nos conocimos en esa última etapa claro, en Vilafranca del Bierzo. O sea sí, que 8 años donde ibas haciendo tramos de tu camino. sí. Sí, estuvimos haciendo durante 3 años seguidos hasta llegar a Villafranca del Bierzo y ya eso se va dilatando. La gente también es cuando no estás con el grupo, te cuesta ya tomar la decisión, ¿sabes? Mis amigos ya lo habían acabado y yo me quedé atrás y es como, venga, enfrentarte tú sola, ¿sabes? Ya no es como voy con el grupo, voy ahí, voy apoyada, tienes que pensártelo y decir, pues lo que hablábamos de tú coges tu mochila, la cargas y para adelante. Esto es lo que te va a acompañar durante todo el camino y tienes que coger fuerzas. Venga, pues esta vez me voy sola. Qué guay. Me parece muy chulo que hayas hecho de las dos formas para que podamos conocer un poco cómo es. Me gustaría saber cómo es tu día a día en el Camino de Santiago, por ejemplo, al inicio que ibas en grupo y luego cómo era tu día a día, cómo lo vivías cuando ibas sola. Vale, pues claro, cuando vas en grupo te dejas arrastrar en el sentido de entre todos marcamos el ritmo, los objetivos y hay días que tienes que hacer un esfuerzo o hay gente que tiene que hacer un esfuerzo para seguir el grupo y hay parte del grupo que se queda atrás por seguirte a ti, ¿sabes? Entonces es como hay que buscar un equilibrio, también es mucho más seguro, te sientes como más protegida, ¿sabes? Además, lo que te he contado alguna vez, que
incluso el hecho de ser mujer, ir sola, había veces que te miraban, que a mí me chocó muchísimo, que me decían unos chicos, mira, una mujer que va sola. Y decía, es que como yo, que además estoy a 90 kilómetros de mi casa, hay miles y, y se han Total. cruzado un océano, han venido en avión, han venido en un montón de sitios y no lo veo tan Mm. excepcional, ¿sabes? No, Porque, en mi caso yo, bueno, yo hice 2 tipos de camino, un año, no recuerdo, 2017 o 18. Lo hice con mi hermano y una amiga, hicimos la última, era como que quería probar a ver qué era eso ya, de sí, camino, como hice yo, la sí, parte de Galicia, yo me hice la última, me dijeron que era la más chula, pues la hice. Pero luego, años después, decidí hacerlo yo sola desde Roncesvalles a Santiago y como yo, había muchísimas mujeres, hombres que venían solos y como tú dices, yo vengo de Barcelona, pero es que llegamos a Santiago con una chica que venía de Argentina sí. y venía ella sola. Entonces, que es como lo más normal que puede pasar también. Sí, pero aún así sigue chocando. Y eso, y cuando vas en grupo, pues eso, siempre tienes gente que te anima. Yo creo que cada uno en el grupo en el que nosotros íbamos, que nos juntábamos 8, cada uno tenía su rol. El que le cuesta mucho subir cuestas, el que no para, el que va siempre cantando, ¿sabes? Y es como muy guay. Pero enfrentarte al camino sola también es que es totalmente distinto, ¿sabes? Porque tú mides tus fuerzas, gestionas tus tiempos y cuentas, ¿sabes? Te tienes que animar tú sola, ¿sabes? Es decir, venga, pues hoy Ujú. puedes o tal, que ya ha habido veces que decías, muero, o sea, me muero y nadie se va a enterar. Pero te pones muy a prueba, también es maravilloso la gente que te vas a encontrar. Dices que de repente juntarte en el camino con una persona que no conoces de nada y empezar a hablar de tus cosas, de temas, yo que sé, que igual no hablas ni con tu gente del día a día, ¿sabes? Porque estás como en un universo paralelo, ¿sabes? Es como que te metes ahí y solo existe el camino, la gente del camino, no sé, te abre también a conocer un montón de gente, a quitarte miedos, vergüenzas, tema de idiomas, ¿sabes? Porque a veces dices, "Buah, es que como no controles inglés, te vas a quedar en la escena, ¿sabes? O te sueltas, ¿sabes? Porque hay veces que dices, pues venga, para adelante, o sea, Sí, es verdad. No recordaba esto del idioma, pero sí, yo a veces por señas, ¿eh? sí, Claro, yo qué sé tú. Pero te tienes que espabilar, porque si no, al final. ¿Qué dirías que de ir en grupo? ¿Qué es la mejor parte y la peor parte? de ir en grupo. Sí. Pues la mejor parte es eso, te ir siempre apoyada, cómoda, es mucho más cómodo, ¿sabes? Porque a veces te tienes que hacer el esfuerzo por sociabilizar, que igual un día no te apetece, tal. Tú llevas con tus amigos y ya es todo muchísimo más fácil y aparte de eso, ya va todo más organizado y fluye más. La parte negativa es eso, que al final te pierdes la conexión con mucha otra gente, porque aunque conoces un montón de gente, porque además nosotros éramos un grupo súper abierto, conoces un montón de gente, ¿sabes? Cuando vas en grupo ya no te abres tanto a Mm. las experiencias y también la parte de que tienes que seguir, unos tienen que seguir el ritmo de los otros. Y estás Exacto. hablando de algo físico que tú a veces te encuentras con una limitación que te duele, yo que sé, te has cargado una rodilla, porque claro, estás hablando de un esfuerzo al que tu cuerpo no está acostumbrado. Y dices, no puedo, no puedo, pero tengo que seguir porque Claro. Mm, somos un todo y nos tenemos que, nos mm. tenemos que acompañar unos a otros, ¿sabes? Y yo es lo que te decía, hay veces que nos encontrábamos con la duda de yo hago menos porque estás tú y yo tengo que hacer más porque voy acompañada. Ujú. Que al final eso se gestiona y ya está, porque para eso somos amigos y eres un grupo, pero a veces Ujú. y ha habido años, no por el grupo, ¿sabes? Que me acuerdo que te salían unas ampollas increíbles, que tenías los pies destrozados y decías, no puedo descansar, mañana tengo que seguir. Claro, claro. ¿Y la mejor y peor parte de ir sola? Pues la mejor parte es pues conocerte a ti misma, ponerte a prueba.
Me acuerdo eso que teníamos las mañanitas, como que te levantas y tú dices, bueno, voy con mis pensamientos, cada uno, no te quiero decir que sea algo, puede ser algo súper profundo o no, o sea, es que tampoco te pongo aquí que dices, esto es un camino espiritual en el que te encuentras, pues sí, hay mucha parte de eso, ¿sabes? Porque lo que te decía, te pones a pensar en lo que supone enfrentarte al camino, en el hecho eso de que llevas tu mochila, tu carga, que este trabajo es solo tuyo y tú decides quién te acompaña, hasta qué punto te acompaña, qué es lo que te viene bien en este momento, qué es lo que tienes que te va a acompañar, que tienes que soltar, ¿sabes? Es cosas que, eso es lo bueno, que vas dándote mucho más cuenta de lo que estás haciendo, eres muchísimo más consciente y aparte te abres muchísimo más a la gente, a de repente estar en un pueblo que hay 10 personas y dices, pues a ver a quién conozco hoy. Y acabas cenando con alguien que dices, ¡buah! Antes no te conocía, ¿sabes? Y Sí. lo peor, pues bueno, los ratitos que a veces lo bueno y los ratitos de soledad. Ujú. Pero bueno, ¿Cómo vivías eso, por ejemplo, de conocer a alguien, cenar, hablar quizás o caminar, hablar quizás de, como has dicho antes, ¿no? De cosas muy profundas que quizás con tu entorno no hablas y luego despedirte de esa persona y probablemente no la vuelvas a ver, o sí, caminando, pero habrá personas que a lo mejor no vuelves a ver. Entonces, ¿esa relación cómo la vivías? es que a mí me encanta. A mí me encanta porque soy una persona que me encanta viajar con gente que no conozco, o sea que he hecho un montón de viajes de llegar al aeropuerto y buscar a mis nuevos compañeros, o sea, a ese punto yo me siento súper cómoda Ujú. y estoy bastante acostumbrada y a veces que lo busco, ¿sabes? Y hay que ser consciente también de eso, que hay gente que está en tu vida un momento que la exprimes, te aporta, porque es eso, conoces, decías, tío, conoció gente de Siberia, de Australia, de Sudáfrica, o sea, de Brasil, mil historias que te nutren y a mí me encanta. Y hay gente que dices, joder, qué rabia, ¿sabes? No volvieron a aparecer nunca más, ¿sabes? Pero hay gente que luego vuelve y es maravilloso. Lo contábamos porque yo, por ejemplo, cuando te conocí a ti en el albergue, Ujú. claro, yo me acuerdo porque tú, por ejemplo, igual ya llevabas 20 días creo, andando y tal, y ya éramos uno más, pero yo era mi primera noche que yo llegué al albergue y me acuerdo que creo que tú te dirigiste a mí en inglés y ¿Ah, yo sí? dije, ¡Oh! Esto ya no me acordaba. Ah, puede ser que te y me dijo, conociera. y que te contesté en castellano y me dijo, eres española, qué bien. Yo sí, sí, soy española, además como llevaba el pelo blanco, corto y blanco, entonces que era Sí, súper guiri, ¿no? Y te dije, no, no, que soy española, pues fíjate. Y a la mañana siguiente nos levantamos, estuvimos andando y tal, y hubo un momento en que nos separamos, sí. porque yo quería andar más para cumplir mi objetivo y tú dijiste, bueno, pues yo hoy descanso. Y luego nos Ujú. volvimos a encontrar. Sí, sí, Hay justo. gente que increíblemente vuelve, hay gente que dices, Buah, ¿te acuerdas de tal persona que estuvimos en tal sitio? Y dices, qué guay, me encantó conocerla, lo que dices tú, una mujer de 75 años que va andando el camino sola, gente con mil historias que dices, wow, increíble, pero luego al final siempre hay alguien o algo que por lo que sea vuelve y se queda y eso es muy guay Sí. también. Me parece fascinante el poder reflexionar sobre eso para vivir intensamente, digamos, las conversaciones que tienes con gente que no conoces. O sea, sin el Sí, apego de decir, ay, pues yo qué sé, es que luego me voy a quedar sola, ¿qué tal? No, o sea, me encuentro contigo, hablamos, charlamos, guay, sí, y quién sabe, ¿no? Y como tú dices, pues luego quizás te encuentre o quizás no, pero el vivir, el conectar con alguien sin el apego de decir, bueno, pues yo qué sé, cada uno que haga su camino y ya veremos, ¿no? La vida, si uno se claro, sí, encuentra o sí, no. Qué guay, no recordaba esto que te confundí con una persona de fuera. Claro, es que conocía mucha gente que eran de fuera todos, claro, españoles, no tantos, ¿eh? Y de hecho, estaba con una chica que era italiana. sí, Sí, sí. sí, sí, por Em, eso. ¿Cómo era? O sea, un día a día, por ejemplo, un día cualquiera en el Camino de Santiago, tú te levantas y ¿cómo es el día? A nivel práctico, ¿cómo lo afrontas? ¿Qué se te puede pasar por la mente también? ¿Cómo es el día a día allí? Buah, es que voy a hablar desde el punto de la última etapa, cuando estábamos
solos, que tú ves que cada uno tiene su hora, tú te levantas y dices, bueno, pues yo me levanto, claro, estás hablando a las 5:30, a las 6 de la mañana, que va todo el mundo y yo también súper centrado, ¿sabes? Es buenos días, me lavo, me cambio, organizo, tal, recojo y ya te vas mentalizando para lo que te espera. Yo creo que te analizas físicamente a ver si, ¿qué me duele hoy? A ver cómo voy de piernas, cómo voy de pies. Y tomas un pequeño desayuno al principio, pero dices, que no ha salido ni el sol, ¿sabes? No me apetece todavía ni... Y empiezas a caminar, ¿sabes? La primera hora de la mañana es como muy, muy tranquila, más introspectiva, digamos, más de mis pensamientos, mi tal. Me voy despejando, voy conectando con el camino, con el día. Y luego sí que recuerdo que nos juntábamos más como a la hora del desayuno. Es como yo ya me he despertado y ya me apetece un poquito más de vidilla, ¿sabes? Esos desayunos de la zona de Galicia que son maravillosos. ¡Guau, qué pasada! Sí, sí, sí. Y luego la mañana decías, es que no sé hoy lo que me va a pasar, no sé a quién me voy a encontrar, con quién voy a hablar. Eso era como increíble, era como voy a juntarme a este grupo, ¿sabes? Y tú como me apetece, me llama la atención esta gente, y te pones a la altura y dices, buenos días, tal. Es como, no sé, todos formamos parte de algo y es guay, te vas acompañando. Almuerzas con una persona, oye, ¿te apetece que paremos? Guay, tal, pues paras en un sitio, tal, conoces a la gente y luego cuando llegas al albergue, que normalmente ya llegas reventado, pues eso, agradeces la duchita, cambio de ropa es como, pues eso, lo que menos huele de la mochila en un momento dado. Sí. Sí, pero luego ya es como mucha calma, ¿sabes? Es decir, puedo pasar la tarde, yo qué sé, leyendo, descansando, lavando ropa, tal. Y luego había tardes súper locas, porque yo he tenido tardes loquísimas Mm. de llegar a un albergue y de repente, no sé, que a alguien se le ocurra comprar una botella de vino y salir al parque a contarnos nuestras vidas. Eso, me acuerdo en Santo Domingo de la Calzada, donde te digo que conocimos al matrimonio, a los chicos que luego se casaban en Galicia. Sí. Ahí tuvimos una tarde de exaltación del folclore de todos los países que estábamos allí, Ah, sí. increíbles. Sí, de eso hay tardes que dices, bueno, pues sí me apetece descansar y otras que de repente te ves metido en eso, en una actividad, una comida grupal o una cena grupal, o como esa tarde que estábamos en una placita, gente de 15 nacionalidades distintas hablando de su, claro, en un idioma, a veces gestos, a veces inglés, a veces indio, Sí. cada uno contando su vida y me acuerdo que acabamos cantando una canción típica cada uno de su país o de su zona. O sea, y de repente nos dieron las 9:30, o sea, desde las 4 de la tarde que habíamos salido a las 9:30 y salió la hospitalera y dijo, por favor, todo el mundo a dormir. Y a nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que se nos había ido la tarde entera disfrutando. Ahora, Mm. eso sí, me dijo la hospitalera, por favor, ¿cómo entramos ahora? Le digo, los puse a todos, gente desde 50 a 20 años, a hacer una conga. Le digo, a estos te los meto yo ahora mismo en la habitación. Claro, a las 9:30 de la noche, Sí, sí, porque sí. ¿cuándo te ibas a dormir Pues normalmente? sí, sí, 9:30, 10. O sea, es que el cuerpo te lo pide y lo agradece muchísimo. Sí. Porque luego a las 6 hay que levantarse y hay que levantarse con toda la energía del mundo. Justo. Me ha parecido muy curioso porque lo recuerdo mucho cómo te levantabas de hacer el chequeo de tu cuerpo y de tus cosas materiales, ¿no? Porque tú Sí. cada día llevabas como tu casita a cuestas y cada día pues hacías tu chequeo de tus pertenencias o sea, ¿cuáles eran? O sea, que Sí. eran muy pocas, ¿no? Entonces, ¿y cómo vivías el chequeo corporal? Porque es muy importante, o sea, porque tu cuerpo, descubres partes de tu cuerpo que no sabías ni que existían. Ya, porque además, imagínate tú, te quedas frío por la noche, duermes tal, y yo creo que salíamos todos como robots, ¿sabes? Es como pones el primer pie en el suelo y haces, uff, Sí. arriba, ¿no? Yo me Mm. acuerdo en un albergue que tenía unas literas súper altas
y no sé por qué me dio a mí salir al baño pegando un salto y cuando yo caí al suelo dije, ay Dios. Yo recuerdo unas literas así en Burgos, eran Sí, exageradas. O sea sí, que en digo, y Burgos a mí fue me igual a tocó la misma. arriba y digo, pero ahora cómo bajo yo si no puedo con mi alma. Sí, mis amigos se reían, decían, ahí la tienes que se acaba de hacer un triple mortal para bajarse de la litera. Digo, ya, y luego de repente decías las piernas, ay Dios, no, me duele todo, ¿sabes? Pero bueno, es eso, no creo, no piensas, ¿sabes? Lo analizas, eres consciente, pero no te planteas el dejarlo. Bueno, pues ya está. Por eso al principio yo creo que es como que cada uno va a su ritmo, calentando, luego ya una vez que el cuerpo funciona ya Mm. empieza a funcionar la mente y al final después te das cuenta de que puedes mucho más de lo que piensas, ¿sabes? Ujú. Te decía, yo admiro mogollón a la gente que hicisteis el camino entero, porque yo, para mí era como muy fácil, vale, yo me enfrento al camino, pero yo me estoy enfrentando a una semana, a 5 días, y al final es lo que yo pienso, el cuerpo tiene energías o guardas energías, las dosificas en función de cuál es tu objetivo. Por ejemplo, yo estaba andando una semana y llegaba a casa reventada y yo decía, pero ¿cómo hacen los que tienen 30 días? Y al final yo creo que mentalmente te vas preparando y vas dosificando en función de cuál es tu planteamiento. Porque, Sí, claro, sí, desde mi punto de vista de cómo viví yo el camino, claro, sí, yo viví una semana unos años antes y acabé súper, pues fatal, o sea, tenía rodillas que tenía que hacer las bajadas marcha atrás, o sea, sí, porque es es que verdad. me dolían. Y cuando lo hice entero, yo tenía muchos miedos, ¿no? De no poder llegar a mi objetivo. Y la primera semana recuerdo malísima a nivel físico también. O sea, pero bestial. Y yo pienso, cómo lo viví yo, es que tanto física como mentalmente tu cuerpo se va acostumbrando a medida que vas caminando. Total. Y la primera semana es como, ¿pero qué me estás contando? El cuerpo es en plan, pero recuerdo además que a mí me llovió muchísimo por Pamplona, en el Perdón, todo de barro, Sí, lloviendo muchísimo. a mí también. Me constipé, estuve, o sea, pero malísima, que digo. Ahí pensé, ¿y cómo vas a acabar, no? Entonces yo creo que, bueno, te tienes que enfocar mentalmente. Bueno, sí, yo quiero llegar allí, pero bueno, voy a ir haciendo mi día a día porque Sí, si no es que no lo hago, ¿no? Así claro. que sí, sí, es espectacular, la verdad. Y luego hay gente que dice, pero qué necesidad de sufrir tanto. Y cuando tú llegas y ves las sonrisas, dices, compensa. Sí, sí, total, Compensa, que decías, total. en el esfuerzo está la recompensa y es verdad, ¿sabes? Mm. Como cuando hablábamos de la mañana de tu mochila, de lo que Sí, llevas, y después que en el día a día, por ejemplo, cuando no estás haciendo el camino, tienes muchísimas cosas, muchísima ropa, muchísima, yo qué sé, zapatillas, el coche, esto, lo otro. ¿Cómo es vivir con lo que llevas en una mochila? ya, es que... Bueno, pues la verdad es que cuando estás en el camino directamente no lo piensas, o sea, es como tienes tu ropa de andar, luego como tu ropa de descanso, porque al final dices, cuanto más cosas meta, más duro va a ser el camino, o sea, tú tienes que elegir muy bien qué es lo que te va a acompañar durante todo el camino, porque claro, es lo que te va a apoyar, pero también es lo que te va a estorbar. Sí, exacto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y cuando estás en ese entorno, o sea, no te preocupa también eso, tienes la facilidad de lavar. O sea, no hace falta que digas, no me voy a tirar 30 días con la misma camiseta oliendo, ¿no? O sea, tú tienes tus... Y además es que hay tantos tiempos y es bueno también dedicarse tus ratos a decir, no, no hace falta hacer nada. O sea, es que como tenemos esa percepción siempre de que tenemos que estar siempre activos y dices, no, hay ratos que dices, me tumbo en la cama mientras se hace una lavadora y mañana lo voy a agradecer porque voy a tener camisetas limpias, ¿sabes? Sí, Fíjate tú sí. que lo notabas más cuando volvías a la civilización, digamos, cuando yo me acuerdo el león que llevaba la ropa tan sucia y llevaba además la cara llena de picotazos, de chiches y tal, porque además yo te estoy hablando ya de octubre, que Sí.
los albergues ya empiezan a sufrir Claro. el paso de la gente. Sí que ya me acuerdo que cuando nos quedamos en León, ahí ya es cuando dices, guay, yo así no puedo salir a tomar unas cervezas, ¿sabes? No sé. Y en ese momento, cuando ya te sales del contexto del camino, sí que fuimos a una tienda, nos compramos una camiseta y decir, es que, o sea, asquito me estoy dando, ¿sabes? Pero cuando estás metido en el día a día, no molesta. Dices, guau, esa maravilla de pantalón de chándal o tus mallas, tu ropa de monte, tal, y no tener que pensar, dejar al margen tu imagen, que no te preocupe el cómo voy, ni si voy bien peinada, ni si no sé qué es como, esto es lo de menos hoy. Sí, También es una liberación que está muy guay, ¿eh? sí, totalmente. Vivir esa liberación yo creo que es muy guay. Y darte cuenta que tampoco necesitamos tanto, ¿no? Luego está guay, o sea, que Sí, sí, que las sí, cosas sí. están para disfrutarlas y todo, pero si te paras a pensar realmente, o sea, no necesitas tanto. Y es como que te permite Ah, liberarte, decir, es que mira, es sí. que si quiero ir despeinado hoy, o sea, quiero decir que si voy con un moño así y ya está, o sea, es que es Sí. muy guay. Yo conocía a mucha gente que te decía, si me vieran mis amigos, o sea, gente que a ellos mismos se perciben, ¿sabes? Que realmente eres esclavo de tu imagen, en cierta manera, en tu día a día, por el trabajo, por lo que sea, ¿sabes? Al final, a todo el mundo nos gusta vernos bien, ¿sabes? Y cuando se Sí, veían, y felices, ¿sabes? Felices y disfrutando de otras cosas, al margen de si voy guapa o si eso me levanta, y eso, cuando yo estuve en León llevaba toda la cara llena de granos, o sea, no me cabía uno más. Y era, pues, ya está, no pasa nada, ¿sabes? Y esto la es lo gente que se hay. percibía y decía, si mis amigos me vieran, o sea, así con esta pinta, no me reconocerían, dices, y las veías felices, ¿sabes? Porque normalmente eran chicas las que te Sí, hacían este tipo de comentarios. sí. Y dices, pues está muy guay esa liberación y dejar al margen la parte más física Mm, mm. de imagen. Y, y antes has dicho los desayunos de Galicia, o sea, me parece Sí. espectacular. ¿Cómo era para ti los momentos de sentarte a comer? Es que además yo soy súper disfrutona, o sea, me encanta comer y a veces me decías, he hecho un súper esfuerzo, me puedo comer uno, no, dos platos, o sea, y era como maravilloso. Y hay cenas Galicia, no sé si daba tanto porque al final es tan fácil comer en cualquier sitio que, que aprovechas eso, el pulpito, bueno, y el león también, los cocidos. Bueno, la verdad que todo el recorrido vas disfrutando y descubriendo una gastronomía que es maravillosa. Pero me encantaba también que en la zona de La Rioja se dio en un par de albergues, cuando de repente llegas allí, alguien te dice, ponemos 5 euros y vamos a hacer una paella comunitaria, o Ujú. eso, que es el cumpleaños de alguien que no conoces y vamos a hacer eso, pues un pasta buah, esos momentos de sentarte en una mesa con 40 personas, mirar de la bala y decías, me flipa, ¿sabes? Claro, Compartir una mesa con 40 nacionalidades distintas, ¿sabes? claro, es como que en tu día a día pueden aparecer, o sea, pueden ocurrir cosas que es que no puedes ni llegar a imaginar en tu mente de que las Sí, vas a vivir el día anterior, ¿no? sí, 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 total. O sea, a mí los momentos esos de compartir estaban muy guays, ¿sabes? El formar parte de que de repente eso de manera espontánea alguien te diga, "Ay, es mi cumpleaños, os voy a invitar a comer", pues que no sé ni cómo te llamas, ya, pues oye, eres parte de mi fiesta y ya está. Y ya, pues guay, felicidades. Qué guay. La verdad que Em, te cuidan mucho en el camino, o sea, sí, es muy sí. cómodo, te cuidan un montón. Tienes siempre menús bastante, yo recuerdo entonces bastante económicos, o sea, en el punto a nivel económico se puede hacer, se puede hacer sin que sea un gasto excesivo. También el que no, de esto pues tienes también tu cocinita y había muchísima gente que se cocinaba en todos los albergues. Sí, sí, total. Que tienes muchas opciones, lo que te Sí, sí, apetezca. sí. O sea, o comer fuera y pegarte un homenaje, o bueno, las cenas de peregrinos que hacían en Claro, algunos también. albergues, que a lo mejor te costaban, yo qué sé, máximo 10 euros. Y es que te ponían para cenar paella y de todo ahí, venga.
Sí, 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 sí. O si no, simplemente pues te puedes comprar algo en el súper y hacértelo, que en casi todos los albergues yo creo que había cocinita Sí, para hacerte algo. Así sí, que sí. es muy guay. ¿Cuáles dirías que han sido los mayores obstáculos que tú te has encontrado en tu camino? Pues la verdad es que mi visión siempre es súper positiva, o sea, hay que encontrar el punto negativo de las cosas. A nivel físico, sí, 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 a nivel sí, físico. sí, sí. Porque además, lo que dices, has encontrado gente mayor que yo siempre decía, Buah, pues hay gente que va mucho peor que yo, pero yo, por ejemplo, he llevado plantillas desde pequeña. O sea, Sí. sí, no, lo de andar bien no es una de mis habilidades, ¿sabes? Tengo los pies planos y tal, estoy operada, y había veces que también me dolía la cadera un montón. Y me acuerdo que tengo un amigo que es fisio y me decía, es que desafías todas las leyes de la biomecánica andando. O sea, es que no sé cómo puedes llegar a andar 40 kilómetros con lo mal que lo haces. Y decía, tío, pues me acabo el camino de Santiago, ¿sabes? O sea, Exacto, sí, sí, exacto. pero que luego yo veía y decía, bueno, pues si yo estoy acostumbrada, ¿sabes? Y digo, llevo 40 años andando así, a mí no me supone ningún problema, ¿sabes? Que luego veía a esa gente que decías, yo me quejo, vamos, me quejo de vicio, ¿sabes? Porque tú dices, te vas a encontrar gente súper mayor. Yo me acuerdo una vez de ver una mujer que iba totalmente doblada, o sea, su espalda hacía así. Que Ujú. digo, pues vas a ir viendo el suelo todo el rato para que te vayas al camino. Pero digas, imagínate tú qué nivel de sacrificio. Gente que le faltaba una pierna o con prótesis y tal. Y dices, bueno, pues en mi caso esa era la mayor dificultad, que había veces que si andaba mal o me sobrecargaba, pues yo qué sé, o me dolía la cadera o los pies y tal, pero al final, como soy cabezona, pues Ujú. Exacto, o sea, dices, esto de caminar no es una de mis habilidades, pero hiciste el Camino de Santiago, que claro, son sí, sí, muchísimos kilómetros. sí, sí. Y no, tampoco me da miedo, ¿sabes? Porque es lo que te digo, pues no ando bien, ya, pero es que lo llevo haciendo así toda la vida, entonces tampoco. Bueno, tu forma de caminar Claro, ya y está, y llegaste me ha donde llevado. querías. Sí. Sí, hay veces que hay gente que, no hay gente, no de normal, es que dice, fíjate cómo que doblo los pies y tal, digo, ya, pero es que yo llego a Santiago, tú has hecho lo mismo. Muy bien, ese sería como el mayor obstáculo Sí. y ¿cuáles serían los aprendizajes que sacas del Camino de Santiago? Ay, es que es lo que lo hablábamos el día que nos reunimos, que yo te decía que empiezas a reflexionar, sobre todo cuando ibas sola, eso, el hecho de que pues el camino es como la vida, ¿no? Que cada uno la hace con lo que él decide cargar en su mochila, a nivel familia, amigos, formación, todo. O sea, cada uno tiene su propia mochila y es con la que tú andas. Y que hay gente que te va a acompañar durante todo el camino, gente que hay que dejar atrás en el camino porque te estorba, digamos, ¿sabes? O gente que, aunque el camino te la quite, luego va a volver a aparecer, no sé, es como toda una similitud a la hora de decir, Sí. bueno, tienes que saber que para hacer tu camino cuentas contigo, con tus energías y con lo que tú cargas en tu mochila. Y luego Mm. ya las decisiones que vayas tomando. Sí, total. Yo lo veo también como muy parecido, ¿no? El camino a lo que es la vida, que cuentas Sí, contigo, tus cargas también, tu mochila y tus dificultades, pero bueno, te tienes a ti y bueno, pues cada uno que camine como sienta y quiera. Qué bueno. ¿Recuerdas que yo te hablé en inglés? ¿Qué más sí. recuerdas de aquel encuentro nuestro o de nuestro paso en común por el camino? Pues una de las cosas que a mí más miedo me daba cuando yo inicié el camino sola era, bueno, miedo o duda, el hecho de con quién voy a llegar yo a Santiago, a quién voy a mirar en el momento en el que yo llegue a Santiago, porque dices que era un momento tan especial que dices, ¿con quién lo voy a compartir? Porque claro, yo había andado durante todo el tiempo con mis amigos y me hubiera gustado compartirlo con ellos, pero como no iba a ser así, tenía mucha duda. Entonces, cuando en el momento en el que nosotras nos encontramos en el albergue, que ya estábamos en las camas y tal, fue como dices, ¡buah! O sea, como, ya tengo un amigo, ¿sabes? Es como cuando vas al parque y te habla alguien, ¿sabes? Ya conozco a alguien, ¿sabes? Y Sí. decía, joder, me apetece que sea alguien que luego te vaya a volver, a acompañar, alguien que sea especial en ese momento, ¿sabes? Y para mí fue muy guay
yo sé que fue la primera persona que yo conocí en ese momento en el que yo me enfrentaba al camino sola, que luego el camino nos separó, porque cada Ujú, una tenía sus propios planes de camino, sí, que luego nos volvió a juntar y al final llegamos a Santiago juntas. Y exacto. decía, y es muy guay, porque claro, decía, pues estábamos las tres, estaba la chica argentina también, ¿no? Sí. Y fue muy guay el poder compartirlo con vosotras la entrada, ¿sabes? Y decir, ¿a quién voy a mirar? Pues os miré a vosotras, ¿sabes? Y nos abrazamos y fue muy guay. Sí. Entiendo lo que dices porque a mí me sucedía algo también, o sea, yo lo hice sola y sí que es verdad que en muchas ocasiones me gustaba caminar sola, bueno, porque soy una persona así que, bueno, mis Sí, tiempos y también como eran tantos días, era, yo lo tengo que hacer a mi forma, porque ya lo viví cuando fui con mi hermano y mi amiga, de que yo iba mucho más lenta y entonces me tenía que sí, sobreesforzar muchísimo. Y bueno, respetaba mucho mis tiempos, pero cuando conocías o conectabas a alguien, con alguien decías, ah, qué guay, ¿no? Poder compartir también esos momentos. Y la verdad es que tengo que decir que alguien que fuera de mi tierra, a mí es como en plan, ah, que eres de aquí, qué guay. No sé, sí, porque sí, me costaba mucho comunicarme con otras personas en otros idiomas, no es mi don el de los idiomas. sí. Entonces, me Hasta que parecía no lo muy necesitas, hasta que no lo Sí, necesitas. sí, sí. Luego al final descubres que al final te entiendes. Si te Sí, quieres entender, te entiendes. Y es muy guay. Y también me preocupaba a veces el hecho de decir, ay, no sé, y cómo llegaré a Santiago y con quién lo haré. Y fue muy bonito también hacerlo a tu lado y al lado de Camila. sí. ¿Cómo fue, o sea, qué significó para ti llegar a Santiago? ¿Cómo fue llegar a Santiago? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Claro, es que para mí era algo que tenía en la cabeza desde hacía 9 años, o sea, era como la culminación de algo y tenía mogollón de ganas de llamar a mis amigos, de llamar a los gaditanos, a los catalanes, a mi amiga Raquel, por supuesto, que es la que me metió en esta locura y es como cuando vas cruzando el pórtico hasta que llegas a la plaza y dices que ya está, o sea, que ya está. También te da una sensación, luego cuando ya has llegado después de la euforia y decir, ya estoy aquí, la foto, llamas a la gente de la que te acuerdas, luego dices, vacío, en el sentido de decir, ya está, o sea, Ujú. Claro. es una mezcla de qué guay, lo he conseguido y la mezcla de ya se ha acabado. O sea, ¿Y ahora qué? Claro. bueno, y de luego hay miles de caminos por empezar, ¿sabes? Que tampoco pasa nada. Es como. Mm, sí, Pero es una sensación, ¿sabes? De estar orgulloso también de ti mismo, decir, los he andado, ¿sabes? Lo he sí, total. recorrido, lo he hecho, me enfrenté y lo he conseguido y luego pues el vacío de decir, se acabó mi Mm, objetivo. sí. Yo esto lo veo totalmente como cualquier objetivo que te planteas en la Bien, vida, ¿no? Que tienes el objetivo claro y vas hacia allí y lo guay, lo que aprendí yo también es como lo guay es ser consciente de lo que vives en el proceso, porque bien, eso realmente es lo que te vas a llevar de ese objetivo. O sea, llegar a Santiago es, pues estás un día, una mañana, llegas, lo consigues y es genial, sí, pero y todo lo que te has ido viviendo durante el camino, el proceso, o sea, sí. es realmente como lo que ganas, ¿no? El proceso. Claro, sí, porque ese mío ha sido largo, 9 años. Yo incluso cuando fui a sellar, cuando fui a por la compostelana, que llevaba 2 libros, y Sí. me decía, aquí pone 2011, y yo, sí, siéntate que te cuento mi historia. Y decía, o sea, mi proceso no han sido los 4 años o las 4 semanas, o sea, mi proceso ha sido 9 años, ¿sabes? Porque encima, claro, el camino, y me sigue acompañando, porque es lo que te digo, a mí el camino me ha traído un grupo de gente que sigue formando parte de mi vida y que hará que siempre el camino nos conecte y que sea parte de tu día a día, aunque ni siquiera estés en el camino de Santiago, ¿sabes? Total, No, totalmente. fueron 9 años hasta que yo llegué, pero ya forma parte, o sea, y a mí me encantaría ahora mismo este verano, cuando sea, decir, o Ujú. sea, mochila y me da igual el del norte, no sé, o llegar, como dijiste tú al final, ¿sabes? Llegar a Finisterre, tal, pero Mm. siempre está en la mente, ¿sabes? Es Sí. como,
Se mete el camino se mete por las venas y ya te acompaña siempre. Sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo Sí, que te llevas de tu Camino de Santiago y de tantos años caminando? ¿Qué es lo que te llevas? bueno, a la gente, o sea, a la gente y eso, y el orgullo personal de haberlo hecho, ¿sabes? De haberme enfrentado al reto y de haberlo superado. Mm, qué guay. Mm. Para ir acabando ya, Sí, Celia, el podcast se llama Creando Posibilidades. Yo lo veo como posibilidades, como nuevos caminos, ¿no? Como sí, escucharte a ti o escuchar a otras personas me puede abrir la mente y abrir la mente a nuevos caminos, nuevas formas de ver, nuevas posibilidades. Para alguien que está pensando en hacerse el Camino de Santiago, que está en casa viéndonos y lo está pensando, ¿qué posibilidad que sembrarías tú ahí que te gustaría decirle? bueno, que se lancen, o sea, que se lancen, que no se lo piensen, ¿sabes? Yo tengo conocido gente, me acuerdo una vez me escribió una chica argentina que Ujú. me decía, oye, estoy planteándome hacer el Camino de Santiago. Y yo decía, Buah, me encanta, digo, además has escogido a la persona idónea, o sea, ¿qué quieres que te venda el Camino de Santiago? O sea, por favor, o sea, es una experiencia maravillosa. Y ella me preguntaba eso como, ¿necesito contratar empresa? Pues digo, para nada, o sea, como sea, llega a Roncesvalles o a Sant Jan y para adelante, o sea, y deja que el Ujú. camino te arrastre, ¿sabes? Tampoco, a ver, hay que pensar, evidentemente, eso, la Sí, mochila, la logística, estar preparados, saber o pensar que puedes ser capaz, pero de ahí ya disfrutar. exacto. Y dejarse llevar y que cada uno lleva su propio camino y que se deje sorprender por lo que, por lo que el camino le quiera traer. Totalmente, totalmente, que te dejes sorprender y te abras a lo que el camino te traiga. Así que mil gracias, Celia, por A contarnos ti. tu historia. Me A ha ti por encantado. acordarte de mí. Sí, sí, o sea, yo, claro, yo me acuerdo de mi camino y tú estás ahí porque, o sea, recuerdo la última fase y el llegar a Claro. Santiago, que es un momento muy especial. Así que gracias por contarnos tu historia, por animar a las personas que estén pensando en hacerse el camino a que lo hagan y también a esas personas que ya lo hemos vivido, gracias por hacernos conectar con nuestro camino porque estoy segura que como tú y como yo, cualquier persona que ha hecho el camino está encantado de volver a conectar con aquella historia Sí. que vivió. Lo tengo clarísimo. Desde luego, digo, es que tú, cuando hay gente que ha hecho el camino y abren ese melón, dices, buah, no sabéis lo que habéis hecho. La que se espera, pues vamos. Sí, sí, total, total, porque es muy guay totalmente lo que dice, la que te espera, porque ni te lo imaginas lo que Sí, puedes llegar a vivir. Así que claro, animamos desde aquí a que viváis vuestro camino y, absolutamente. exacto, y a caminar a vuestra forma, vuestra Claro, manera. Mil gracias, pues sí. Celia. A Besito. ti, Chao. besito. Chao. Hay miles de personas que recorremos las mismas etapas hacia Santiago, pero ningún camino es igual. Cada uno caminamos con nuestra propia historia, con nuestra mochila y cargas, y también con nuestros sueños y retos. Hay quien decide hacerlo de una vez, quien decide hacerlo por etapas, pero todos recorremos nuestro propio camino. A veces pienso que en la vida pasa algo parecido. Escuchamos voces que nos dicen cómo deberíamos vivir, qué decisiones deberíamos tomar o qué camino es el correcto. Quizás es importante plantearnos una pregunta. ¿Cómo quieres realmente caminar tú? Porque igual que en el Camino de Santiago, en la vida también hay muchas rutas posibles y tal vez crear nuevas posibilidades empieza justo ahí, en parar y escucharte a ti y preguntarte realmente cómo quieres caminar tú. Gracias por estar
al otro lado.